pero Dios nos ha dado hasta aquí la paciencia, la sabiduría, y nos la dará por el tiempo requerido mientras esta circunstancia perdure. Vamos a orar a Dios y le pedimos entonces su sabiduría y su gracia, y oren todos en familia. Yo quiero invitarlos para que allí en familia oremos, no se distraigan. Vamos a ocupar unos minutitos para decir al Señor que nos ayude y que podamos hoy tener la predisposición para soportarnos los unos a los otros. Nuestro Padre Celestial, gracias por este nuevo domingo en casa. Señor, ya es larga la ausencia de los templos. Allí están los lugares que con tanto esfuerzo y sacrificio construimos para adorarte. Allí están, Señor, vacíos. Allí están los instrumentos musicales, los sonidos inactivos. Pero aquí está tu presencia y tu gracia, porque donde 2 o 3 se congregan a bendecirte, allí haces presencia. Es por eso que estamos en casa, invocando tu nombre con gozo, cantando con alegría, compartiendo también tu palabra, como lo vamos a hacer ahora, con mucho entusiasmo. Te agradezco por mi hermano Samuel Jurado, por hermana Marcela, allá en Chía, por este grupo de hermanos que también hacen parte de tu pueblo allá y que están conectados, por estos cientos que ahora nos acompañan a través de las redes, por los que se han seguido sumando, Señor, en el transcurso de este culto. Bendice cada pastor que en este momento está trayendo la palabra, que la misma edifique, construya al pueblo, que la misma traiga, Señor, ánimo, motivación, y que nos incentive a seguir adelante. Dame esa gracia para hacerlo desde mi casa, en unión de mi esposa, de mi familia, aquí, para alabanza de tu nombre y gloria tuya, Señor. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Bien, mis hermanos, los que les gusta tomar nota, lo va a hacer. Si usted tiene la ayuda de un lapicerito de estos y una libretita adicional, es muy bueno. Esta práctica a mí me ha ayudado mucho, siempre tener en qué anotar. Cuando a veces no llevo la libretita de apuntes, anoto en las márgenes blancas de la Biblia, para tener recuerdo grato allí de lo que se enseñe. Hoy vamos pues a tocar un tema que tiene que ver con nosotros estos días, y es soportar. ¿Qué es soportar? Es sobrellevar, tener paciencia con otros. Este término soportar, ustedes ya lo deducen, presupone que hay personas que no son fáciles, pero ¿qué podemos hacer con ellas? En Efesios nos dice que lo hagamos con paciencia. Entonces, es verdad que no todo el mundo es fácil. Hay personas bien complicadas y a veces están en el seno de nuestra familia, y no estén mirándose allí y acusando a uno de los varios que hay allí, porque todos tenemos defectos y virtudes. La tarea consiste en pasar a la balanza de las virtudes lo mayor que podamos para que los defectos pesen menos, de manera que en la balanza pesen más las virtudes que los defectos. Y nos vamos a ayudar mutuamente. Esta cuarentena es para sacar provecho de ella. Y miren, precisamente hablando de los difíciles de soportar, por allá en primera de Pedro 2:18 hay una alusión a ellos. No en el seno de una familia, pero sí en el campo laboral, en el trabajo. Veamos este versículo, hijo mío. Allá lo ponemos en pantalla. Primera de Pedro 2:18. Alabanzas al Señor. Quiero que tomen atenta nota de este texto que dice: criados. Hoy traduciríamos empleados. Están sujetos con todo respeto a vuestros amos, aquí serían nuestros jefes, no solamente a los buenos y afables, que los hay, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Miren el texto, amén. Si quieren subrayarlo en su Biblia. La Biblia da por hecho que hay personas que son difíciles de soportar. La pregunta es: ¿qué podemos hacer con ellos? Yo no puedo controlar la conducta de ellos, pero la mía sí. Que muchos conflictos se da es porque usted quiere que la conducta de otros se ajuste a sus criterios, y usted no puede hacer eso, ni en el campo social, ni en el académico, ni en el campo inclusive de la iglesia, inclusive ni en el campo familiar. Hay personas que se salen de ese marco, que son, alguien los llama la oveja negra, que no debería llamarse así. ¿Qué hay que hacer con ellos? Ayudarlos a superar esas circunstancias, que no es fácil. Los conflictos se originan precisamente por eso, porque queremos ajustar a todos a nuestro criterio, a nuestro punto de vista. Y al ver que otros no ceden, entonces viene el conflicto. Y es así donde se dan circunstancias bien difíciles
y bastante difíciles de soportar, valga la palabra. Entonces estamos hablando de esto, de los difíciles de soportar, y vamos a tratar de ayudarlos a ellos para que ellos nos ayuden a nosotros. Vamos a hablar de este recurso bíblico que Dios nos da. Ahí está en Efesios, dice que es la paciencia. Y ahí está, no solo en Efesios 4:2, que es el recurso. ¿Qué hay que hacer con la persona difícil? Tenerle paciencia, no se puede de otra manera. Hermana Idalí, léame usted, ya que me está colaborando aquí, Colosenses 1:10, 11 y 12. Colosenses está cerquita de Efesios, capítulo 2, versículos 10, perdón, capítulo 1, versículos 10, 11 y 12. Gloria al Señor. Amén. Colosenses 1:10. Dice la palabra de Dios así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, continúe. Continúe. En el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Gracias, hermana Idalí. Si ustedes tienen la madurez suficiente, supongo que sí, y usted tuviera que escribir 3 circunstancias que le molesta de alguno de los miembros de su familia, si quieren sacar ese ejercicio esta tarde, no ahora, diga, vamos a superar esta parte, y que el otro escriba también 3 defectos suyos, y verá que tenemos circunstancias bien difíciles, pero que podemos superarlas. Si el Señor tuviera que hacer una lista de nuestros defectos, encontraría muchos, pero también Él pone en nosotros virtudes. Y aquí hay 2 palabras que hay que usar para tratar con personas difíciles de soportar, para soportarlo precisamente, y está en el versículo 11. Una es la paciencia y otra es la longanimidad. Si quiere, subrayelos allí, en Colosenses 1:11. Con toda paciencia y longanimidad. Oiga, la paciencia no es tanto conmigo mismo, ni la longanimidad. Esta la necesitamos, es con las otras personas. Ahí está. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Estas 2 palabras denotan una actitud de mi parte. La paciencia es esa manera de no dejarme sobreexaltar por la actitud de otros. Y la longanimidad quiere decir largura de ánimo. O sea, que no pierda los estribos ante la provocación de otros que puede darse. Anoche compartíamos jocosamente con mi esposa todos esos recuerdos de la niñez, cuando en la casa se dan esas riñas por cualquier cosa. Y hablábamos de un hermano que hoy es pastor y tiene un buen número de hijos. Y él, cuando los niños se disgustaban y llegaban la noche, pues les leía el texto de Efesios: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y para hacerlos amistar, los amarraba con una cinta, con los 2 de frente a frente así, para que se vieran las caras. Hoy esos muchachos que son cristianos recuerdan con risa, con gozo. Estuvimos hablando también de una familia también que tiene varios hijos pastores ahora, y los abuelos ya están con el Señor, cómo este abuelo los hacía repetir la oración de arrepentimiento. Y así como un pastor evangelista lo hacía, pues escribe mi nombre en el libro de la vida y propongo nunca más volver a pecar y todo eso, y luego que se arrepentían delante de Dios, ahora pídale perdón a su hermano. Y parece que esto fuera jocoso, y lo vemos en retrospectiva con gozo y alegría. Pero saben que eso dio resultados. Amén. Porque ellos veían que los hermanos no podían mantener enemistados. ¿Cómo así que no se hablan? No, este hermano decía: ustedes se reconcilian antes de dormir, porque tal que venga el Señor esta noche y los encuentre así, se quedan por rebeldes, por impíos, por desobedientes. Y entonces los amarraba uno frente a frente. Nos da risa esos métodos. Yo usé algunos criando a mis hermanos y los obligaba también a que se pidieran perdón cuando les daba sueño. En el culto los mandaba a parar al lado del púlpito, de frente a la congregación, y un día les pedí perdón porque ese método no está recomendado.
pero eran las formas que hacíamos para mantener un orden tanto en la iglesia como en la casa. No era muy aprobada, pero Dios la bendijo en su momento, porque cuando hay la intención del corazón en mantener la convivencia sana y la armonía en la casa, Dios usa hasta métodos a veces y los aprueba. Bendito sea el Señor. Así que no se le olvide paciencia y longanimidad. No espere que otro la tenga, no le reclame eso. Aquel hermano que fuimos a ayudarlo en sus conflictos familiares, porque esa es una tarea grande, pastor Samuel, que me está oyendo y me está acompañando hoy, esa es una tarea nuestra, bregar con familias. Y fuimos allá y entonces la esposa y los hijos le decían, pero es que usted pide perdón y vuelve a lo mismo, y ya pide perdón y vuelve a lo mismo. Y él le citó la Biblia y dijo, ¿y cuántas veces dice la Biblia que deben perdonarme? Ahí dice que 70 veces 7. Yo le dije, no saque de contexto el texto, hermano. Usted no tiene que aprovecharse de ese versículo para vivir ofendiendo y otra vez reconciliando y pida perdón, y se vuelve esto un fueguito del machón, como dicen los niños jugando. No, eso no está bien así. Entonces ahí tenemos, hermano, que no es así, pero pídale al Señor que le dé fortaleza. Vuelvo a darle esta frasecita, no es mía, la leí de una psicóloga inconversa. Dijo, yo no puedo controlar la conducta de otros, pero la mía sí. Usted no puede evitar que otro le provoque, que le insulte, que le falte el respeto, que escriba cosas suyas en el Facebook y que usted empiece a pelear allí por ese medio. No lo haga, deje allá él. Es mejor ignórelo. Y de esa forma usted no se deja afectar. Porque de pronto si tiene algún enemigo, y a veces dentro de la casa, porque hay enemigos dentro de la propia casa, que lo quieren provocar para ver usted cómo reacciona. No se deje llevar de eso, y eso se llama longanimidad. Bendito sea el Señor. Es muy importante. El apóstol Pablo menciona una actitud de Dios para con él en Timoteo. Miren que Dios sí tuvo eso con nosotros. Miren ustedes y verá que 1 Timoteo 1:16. Miren lo que Dios usó para tener paciencia de Pablo. Aleluya. Miren lo que él dice en su relación con Dios. Miren el trato que Dios tuvo con él. Repito, hermana Idalí, 1 Timoteo 1:16. Aquí está. Dice así la palabra de Dios: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Aleluya. Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. No sé si usted nota, hermano, allá la palabra que Pablo utiliza con la cual Dios lo trató. La palabra clemencia. Y clemencia es aquella que se suplica cuando uno no tiene más que hacer. Cuando viene la disciplina y el castigo por nuestra conducta, uno no reclama derechos porque los pierde con su proceder. ¿Qué es lo que uno reclama? Clemencia. La clemencia es aquella actitud donde ya uno se postra, levanta sus manos y se queda absolutamente a disposición de quien tiene el derecho de disciplinarlo. Y él dice que Dios mostró para con él toda su clemencia. Mire para atrás y verá, jovencito y hermano y hermana, y verá que usted necesitó también de ella. Yo también necesité de la clemencia divina. ¿Se imagina si Dios nos hubiera tratado con todo el rigor y la dureza que Él en su palabra a veces usó con otros? Mire, que tuvo clemencia. ¿Por qué no tenerla a nosotros de otros? ¿Han recordado ustedes aquel pasaje bíblico donde un hombre fue perdonado, le tuvieron clemencia, le perdonaron una deuda enorme y él no quiso perdonar la pequeña? Cuando esto trascendió y llegó a oídos del amo, lo mandó a llamar y le dijo: yo tuve misericordia y clemencia de ti, por lo mucho que me debes, debías de haber replicado con el otro. Bendito sea el Señor. Esta parte es determinante que la manejemos, porque la clemencia es eso, lo que Dios tuvo. Y a veces nosotros la tenemos que tener. Mire, papás, que a veces el hijo cuando suplica clemencia, hay hijos que en un momento ante un castigo muy severo se arrodillan y levantan sus manos y piden perdón, papá, perdón, mamá, perdón, perdón. Es suplicando clemencia. Su actitud de humillación muchas veces nos hace desistir del castigo que pensábamos aplicarles. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Bendito su nombre. Entonces añada allí la palabra clemencia.
hacia aquella persona que la necesita y no esté diciendo, ah, mire, aquí está el que es más necesitado de clemencia. En toda familia, esto es bonito, que Dios nos haya puesto a prueba, porque esto emerge en nosotros nuestras virtudes y defectos. Amén. Cuando nos podíamos ir para la calle, algunos maridos cogían, prendían la moto, el carro o salían a tomar el transporte público y se alejaban para pasar por allá la amargura. Ahora usted no se puede ir, ¿qué hace? Ahí está la puerta cerrada, así que a la calle no puede, etcétera. Y aquí Dios nos está probando. Y esto, de esta pandemia, de este aislamiento, te quiero decir que muchas familias que nos sometemos a Dios, vamos a salir muy fortalecidos. Amén, en ese gloria a vínculo. Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que esa es una actitud que Dios tuvo con él. Óigame, pero es que la relación del creyente con Dios y la tolerancia hacia otro, miren ustedes esta parte, Dios la tuvo con nosotros. Yo he usado a veces, hermanos de Cañaveral, esta figura retórica de las dos dimensiones, hacia arriba la vertical, que es mi relación, y la suya con Dios. Y también a todos los hermanos que nos están acompañando. Dios bendiga, el número ha seguido subiendo. Pero mire que esa relación mía con Dios se tiene que reflejar en la relación Amén. horizontal. Mi esposa ha citado con frecuencia el texto. Si no amamos a Dios a quien no vemos, que es nuestra relación vertical, ¿cómo vamos a amar al hermano aquí horizontal, a quien sí lo vemos? ¿O odiarlo? No. Entonces miren ustedes que Colosenses 3:13, mírenlo con detalle. Vamos allá, hermana Aidalí. Si nos pueden apoyar con la pantalla, también te agradezco, Alecito, para ver esta parte. Colosenses 3:13. Ahí está. Amén. Oigan, ahí está otra vez el término. Subraye los que tienen, diga, ay, aquí está otra vez. Uy, yo creí que era una sola vez que lo decía. No, lo leímos en Efesios, mírenlo ahora en Colosenses. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, Sí. si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Quiénes? Vosotros. Piensen esta mañana si usted fue perdonado por Dios. Y si fue perdonado por Dios de verdad, Dios nos tuvo paciencia. De la manera que Su nombre sea bendito. Uy, Dios ha perdonado una gente que uno no cree que tuviera misericordia Dios de ellos. Yo se lo confieso. Yo mismo me he llevado sorpresas. Una vez en una convención, recuerdo, estaba yo en la tesorería, creo, en la Junta Nacional, y el secretario de aquel entonces pues pasó y leyó los nombres de los hermanos que iban a ser presentados. Y de pronto oí yo un nombre que me sorprendió. Yo dije, pero este nombrecito yo lo conozco, será un homónimo. Y me puse atento cuando lo vi que venía, era el mismo. Un joven que sí me dio guerra, hermano. Ay, Dios mío. Y yo hasta lo había echado de la iglesia, ¿qué tal? Y se fue para otra zona del país, pues vaya a saber que Dios por allá lo restauró. Y entonces cuando bajó al saludo, me mira, se agacha y me abraza y se dio las lágrimas, dice, pastor, perdóneme, Dios tuvo misericordia de mí, gracias por haberme andado duro, porque eso me llevó también a reflexionar. Oiga, qué momento tan hermoso ese. Todavía es pastor, alabado sea el Señor, ya está hasta abuelo también. Y yo no le quería tener mucha paciencia porque me la colmó. Hay un momento en que usted dice, yo no aguanto más, acuérdese papá y mamá, cuando usted cruce esos dientes y ya me sacaste la paciencia. ¿Qué tal que el Señor hiciera eso? Su nombre sea bendito. Por eso soportándoos unos a otros y perdonándoos. Aquí la palabra soportar y perdonar vienen de la mano, porque es que además de soportar hay que perdonar la ofensa de ese otro. Es con base, y ahí dice, de la manera que Cristo me perdonó, y es cuando uno reflexiona y dice, me perdonó todo esto. Entonces también podemos perdonar al otro, y más en casa. Hoy la reunión no es en iglesia, no estamos en templo, estamos en familia. Escúcheme en esto. Gloria a Dios. Si de pronto usted anoche se fue a descansar enemistado con alguien de casa, no lo haga hoy más. Corte eso. Y todas las noches en el devocional, que cada familia debe hacerlo. Es precisamente para eso, porque con base en el perdón que Dios me dio, yo pueda perdonar al hermano que me ofende. Es que esta es la condición bíblica. Esto es serio, hermano, porque es que la iglesia se compone de seres imperfectos y las familias también. Encontramos diferencias de carácter, de estatura, de temperamento. Todo eso está en el seno de una familia. En una familia convergen los gustos. A uno le gusta el arroz así, a otro allá. Así sean, mire,
a uno le gustaba estudiar aquello, el otro aquello. ¿Qué tal que una familia numerosa, todos fueran, por ejemplo, médicos, o todos arquitectos, o todos abogados? No, siempre, y los que tienen la oportunidad, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, y se van diferenciando, porque es que son los gustos personales, y esos gustos personales pueden en momentos dados, alabados al Señor, pues crear fricciones y conflictos. Por ejemplo, si usted les dice mañana la mamá a los hijos, cada uno va a hacer mañana su propio desayuno, observe y verá que no lo hacen exactamente igual. Uno quiere un sándwich, otro quiere por allá un huevo frito, otro prefiere un pan con café, y los adolescenticos que ya comen bastantico, Dios los bendiga, alabado sea el Señor, y ahí están mirándose, riéndose, y está señalando. Ese se va a preparar yo no sé qué, pero tal vez va a fritar carne, va a hacer patacón, etcétera, porque los gustos son variados. Y eso es lo que a veces genera esos roces, porque cada uno quiere llevar al otro a su línea de pensamiento. No, soportémonos y tolerémonos mutuamente. Gloria al nombre del Señor. Inclusive usted, papá, usted quisiera que sus hijos estudiaran esto o aquello, y me gustaría que esto y lo otro, pero cuando ellos crecen tienen sus preferencias personales. Entonces es bueno que tengamos en cuenta esto. Miren lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Y esto es importantísimo. Mateo 6:12. Vamos, hermanita Ligi. Miren ustedes la condición para sobrellevar las circunstancias adversas. Y en familia, eso es lo que pretendo yo hoy ayudar, para que no haya conflictos ni desavenencias entre ustedes, para que podamos sobrellevarnos. Amén. ¿Qué dice Mateo 6:12? Dice así la palabra de Dios, y perdonándonos nuestras deudas, como también nosotros repítalo, por favor, hija. Mateo 6:12. Sí, vea. Y perdónanos nuestras deudas, eso es, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Miren que aquí están, perdónanos, pidiéndole al Señor perdón. Nuestras deudas. Otra versión dice nuestras ofensas. Y luego en coma seguida dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores u ofensores. Amén. Mire qué importante esto. Es bueno que usted lo tenga en cuenta, cómo es aquí la cosa. Porque ¿cómo le va a decir usted a Dios que le perdone si usted no ha perdonado al otro? Mire que aquí la condición es, así como yo perdoné a otro, también perdóname tú a mí. Dios santo. Bendito sea el Señor. A veces en las iglesias, cuando regresemos, yo estoy seguro que mucho roce que se pudo dar en la iglesia queda subsanado. Yo no sé si usted de verdad lo entiende así. Estuve leyendo una historia de esas tantas que me gusta, de esos muchachos secuestrados cuando esa guerra fuerte estuvo en Colombia, todavía queda, pero cuando aquella época de los secuestros, de las llamadas pescas milagrosas, de un soldado que fue retenido años, por los grupos subversivos, por allá en la selva se pasó, y él tenía un hermano, eso fue aquí en Colombia, que habían tenido muchas riñas de niños, de adolescentes, de jóvenes, y el otro se presentó al servicio militar y se fue, y esa situación quedó pendiente. Nunca hubo sanidad, la comunicación por supuesto se cortó, más en cautiverio. Sí, cuando estaba en libertad todavía ya no se escribía, al menos ahora, pero el otro empezó a tener mucho cargo de conciencia, porque cada uno sabe quién es el ofensor y quién es el ofendido. Eso está claro aquí. Uno sabe quién fue el que inició la contienda. Y este hombre sentía mucho cargo de conciencia, no era cristiano, y afanado, porque qué tal que mi hermano muera por allá y yo no tuve la oportunidad de pedirle perdón. Y eso es verdad, eso carga la conciencia y nos lleva a una situación de preocupación. Este hombre por fortuna fue liberado, y cuando llegó en un avión a Tolemaida, lo trajeron de la zona donde fue liberado y en helicóptero, y luego lo transportaron a cierta ciudad, y allá en avión a Tolemaida, una base militar grande que está en el Tolima, el primero que se fue a esperarlo fue su hermano, el que lo había ofendido. Dicen que eso fue muy conmovedor. Cuando él lo vio después de como 9 años de ausencia, se tiró a sus brazos y lloraron. Dicen que eso fue conmovedor. Yo alcancé a ver algunas fotitos de aquella experiencia, cómo se borró todo aquello, aquella ausencia, aquel riesgo que pasó el otro por allá, sensibilizó al otro que ha quedado en casa. Ahora estamos juntos, pero nosotros no sabemos qué circunstancias nos lleguen a separar. Hay maridos que han muerto con cargo de conciencia por no haber podido oír el perdón de su esposa, hijos que se fueron a ausencia y no pudieron oír el perdón de sus padres. Hermanos, este es el tiempo
para que conjuntamente con el perdón vaya ese de soportarnos mutuamente. Bendito Después de Dios. todos los conflictos familiares y los de iglesia son por pequeñeces, Amén. porque entre nosotros no hay crímenes, no hay adulterios, y si nos llega a ver, esa es la excepción, gracias al Señor que no. O sea, por pequeñeces, por un saludo que no me correspondió, por un comentario que él hizo, por algo que escribió en el Face o en mi muro, como llaman ahora. Todas esas cosas afectan nuestra relación y es aquí donde se necesita soportar. Hay personas que no son fáciles, repito, y están en las iglesias, que hablan con dureza. ¿Usted conoce eso? Es que yo soy así. Y es que yo al pan le digo pan y al vino vino. Y conmigo es así. Algunos hasta se jactan, aún en los púlpitos. Sí, señor. Aún es que yo soy así. Conmigo me gustan las cuentas claras y el chocolate espeso. Y le dicen con cierta arrogancia. Hay que tener paciencia a estas personas. Ese es su perfil, ese es su carácter. Y eso es lo que ellos... Mire, cuando uno tiene poder y usted papá no tiene, porque está manejando allí la familia, usted mamá también la tiene. Y cuando usamos ese poder para querer apabullar al otro, es ahí donde el conflicto se genera. Por eso esa parte de Mateo lo dice. Y miren, Mateo 18:35. Vamos, hermano y Dalí, para que vean cómo hay que tratar esta situación. Mateo 18:35, creo que ya viene también en pantalla. Gloria al Señor. Y vamos a ver esta parte. Miren ustedes, 18:35, hermana, por favor. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Lee el 34 para contextualizar. El 34 dice, dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Amén. Ahí termina la parábola aquella que le mencioné ahora del deudor y luego se aplica a nuestra vida. Así también hará el Señor a vosotros si no perdonáis de todo corazón. Oigan esa frase, de todo corazón. Usted dice, yo perdono, pero no olvido. Sabe que eso no equivale a perdón porque no es de todo corazón. Y a veces en las relaciones de pareja, y en las relaciones de familia, entre hermanos, de padres a hijos, hijos a padres, etcétera, queda esa sensación de que no hubo el perdón genuino, no hubo esa reconciliación profunda y total que debe darse. Sea bendito el Señor, y vienen los conflictos entonces. Entonces, la condición es que el perdón sea de todo corazón. Gloria al Señor. Veamos ese proceso, hermanos, por aquí en San Mateo, creo que es el capítulo 16. Déjenme ver, lo compruebo, y vamos ahí a hablar de esa parte, bendito sea el nombre del Señor, o 18, sobre el perdón, cómo se debe perdonar al hermano. Mateo 18:15. Gloria al Señor. Miren ustedes, para que nos soportemos, tiene que haber el perdón, y este perdón, qué triste, pero a veces hay que darlo varias veces, porque la conducta, especialmente en la adolescencia, tiende a repetirse, porque están en la etapa de madurez, de consolidación, y entonces se da así. Miren ustedes, Mateo 18:15, arranque, hermanita de Dani, por favor. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Alabado sea el Señor. Aquí están las dos personas, dos hermanos. Uno es la víctima y otro es el victimario. Uno es el ofendido y otro es el ofensor. Según este versículo, mírenlo bien allá un momentico, inclinen sus miradas no al computador o a la tablet o al celular, sino a la Biblia, y me dice cuál de los dos es el que es ordenado para ir a buscar al otro y pedirle perdón. Si tu hermano peca contra ti, este contra ti es la víctima, el otro es el victimario. El que peca contra mí es el victimario, yo soy la víctima. Él sería el ofensor, yo soy el ofendido. ¿A quién manda la Escritura aquí que vaya a pedir perdón? Mire que es el ofendido. Usted dirá, no, pero es que fue el que me ofendió. Pero aquí dice que es usted, la víctima. El ofendido, el que debe ir a llamar al otro. Y tal vez se miren ahora entre sí y digan, uy, pero ¿cómo así? Nos faltaba más, ¿cierto? Como dijo uno en lenguaje paisa, oigan a este. Amén. Aquí lo dice la palabra del Señor.
hemos de ir. ¿Por qué? Porque es que el ofensor tiene un perfil psicológico que es que le gusta molestar. Sepan que siempre habrá el que no se le gana, y lo he comprobado en el campo cristiano, en el campo pastoral. Gente que nunca tiene la humildad de pedir una disculpa. Así se les demuestre de una manera pública su falta. Son tan arrogantes y soberbios que creen que los que tienen que pedir perdón son otros, que ellos sí deben ser objeto del perdón, pero nunca ellos lo piden. Siempre hay que rendírseles a ellos. Ese perfil tristemente no abunda, pero hay uno que otro en esa condición. Es su arrogancia, su petulancia, lo que les impide bajar la cabeza y admitir, sí, hermano, yo dije eso de usted, lo cual no es cierto. Yo mentí en contra suya. No lo va a hacer. No espere que lo haga. Ese perfil de esa persona es así y no va usted a cambiarlo, a menos que Dios lo trate. Entonces, vaya usted y dígale, hermano, arreglemos esto. Es el día de la Santa Cena, es el culto al Señor, es el momento de unidad, de armonía. Mire, a ver qué pasa. Si ese creyente, ese hermano, porque aquí se habla de su hermano, mire que no dice tu enemigo. Dice, si tu hermano peca contra ti, si te oyere, que dijera, bueno, pues ya que usted insiste, listo, hermano, Dios lo bendiga, le da la mano y punto. Usted ha ganado a su hermano. Quien tiene que ganarlo es el ofendido, es la víctima, porque el otro no va a reaccionar. A mí me sorprendió esto cuando empecé a estudiar. Dije, pero es que lo normal es que el que me ofendió venga y me pida disculpa. No lo va a hacer. El ser humano es así. Y hay unos que se recrean en ofender, en chismosear, en hacerle daño. ¿Usted qué va a hacer con ellos? A provocarlos, a amargarlos, a crearle una hostilidad terrible. ¿Qué va a hacer? Mire que el Señor le ayuda. Pero si no le oyere, este hermano víctima vuelve a insistir, porque él sí tiene sensibilidad. Él no quiere continuar en esa discordia. Entonces, como no lo oyó, usted que viene con eso, ¿qué tanto era eso? ¿Sí? Como dijo aquella que nos robaba la ofrenda una vez, si acaso los ofendí, perdóneme, porque el papá la trajo de la oreja. Una adolescentica, una niña. Dios bendiga, de pronto me está viendo por allá donde está, que Dios la fortalezca, porque es una cristiana ahora. Y pidió disculpas después genuinas, pero aquel entonces dijo, si acaso los ofendí, nos roba la ofrenda. Si acaso no les gustó. Hay gente así con ese cinismo, ¿sí? Que inclusive le quitan la mujer a otro, si acaso no le gustó, ¿sí? Ay, qué triste. Todo eso puede suceder aquí en la vida. Entonces, si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2 testigos. ¿Quién tiene que tomarlo? La víctima, el ofendido. Hermanito, camine, hermanita, ayúdeme, que le pedí perdón al hermano y se molestó más, y yo quiero sanar esto. Vengan conmigo. Y van los 3. Pero el otro, el victimario, el ofensor, como decimos aquí en Santander, les da una vaciada a los 3. Ustedes que vienen a meterse en lo que no les importa, porque hay gente así que son agresivos. Y no es sino que se tropica un poquito y emerge el carácter que hay en ellos y en ellas. Mientras todo esté en las aguas mansas, no pasa nada, pero no es sino que de pronto le tropiquen a él o a ella o a un hijito, a ese niño bonito, amén, ahí mismo se espelucan, perdónenme la expresión, y emerge este carácter, y eso genera conflictos. Pues aquí está, que ya van 2 o 3. O sea, ya van como 4 personas procurando arreglar el conflicto y el conflicto no se ha arreglado todavía. Dice, mas si no oyere a ellos, porque los otros van a decirle, hermano, arregle, mire, ¿sí? Yo tuve esta experiencia el día después de mi conversión, se los he narrado a veces, y en la finca donde yo trabajaba había un adventista, persona que profesaba el sabatismo y tenía pues conocimiento bíblico. Y cuando yo fui a buscar a aquel enemigo que me ha levantado por allá en la vida inconversa, por andar por allá en borrachera, pues este hombre se sorprendió y se fue detrás de mí. Y yo llegué hasta el corral donde mi supuesto enemigo estaba ordeñando unas vacas. Recuerdo, aquí está claro en mi mente, ese hombre con un pantalón corto, sin camisa, porque el clima caloroso. Cuando me vio venir, pues él se incorporó porque creyó que yo iba a pelear con él. Pero yo fui a tenderle la mano, él andaba hacia atrás, no se acercaba, y ahí en ese momento llegó esa persona adventista y le dijo en su tono, él era de Ocaña, una provincia aquí de Santander, si vos no le perdonas a él, te llevas la culpa porque él te está pidiendo perdón. Perdónale, le decía. Mira que la Biblia habla de eso, si él se metió al Evangelio, él quiere vivir para Dios, perdónalo. Y ese consejo tan personal
dio resultados. Aleluya. El hombre se detuvo, me tendió su mano, no me dijo sí lo perdono, verbal, audiblemente, pero con un apretón tan intenso que yo lo sentí en esta mano, yo sentí que este hombre me ha perdonado. Esa actitud me sanó y lo sanó a él. Gloria a Dios. Tan sencillo como eso, sí se puede sobreponer a cualquier situación y dificultad. Así que aquí están esta persona bregando con un problema y resulta que a esos tres tampoco los oyó, a esos dos o tres aquel victimario no es de ese perfil. Entonces, si no oyere a ellos, a los dos o tres, dilo a la iglesia. Ahí tiene que venir a decírselo. Miren que muchos de ustedes lo dicen a otras personas, pero no buscan al que hay que buscar, al que hay que pedirle que arregle la cosa. Y es así de una manera, ¿sí?, como personal, no se meta como y que esto no es una lengua, ¿qué tal? Y empieza a envenenar el ambiente, a embarrialar la cancha, dice el pastor Guerra, en contra de esa otra persona, y eso genera conflictos, porque se crean enemistades en el seno de la iglesia y a veces en el seno de las familias. Nos guarde Dios, porque eso contagia. Hebreos dice que por esa raíz de amargura muchos son contaminados. Resulta que el pastor y la iglesia tratan de ayudar. Lo pasan al frente, le dicen: hermanos, hoy en la Santa Cena es bueno que oremos por estos dos hermanos que han tenido diferencias personales, vamos a orar por ellos. Y de pronto otra vez la víctima, ya en tercer caso, se le va y le dice: hermano, perdóneme. Pero el otro se revela de nuevo. Tantas cosas vienen a traer aquí, ya mire, a ponerme en escarnio público, y se levanta y se va. Hay gente que se ha salido de un culto lleno de amarguras. Aquí dice, ¿cuál es el tratamiento? Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Esa persona no se ha arrepentido, no sabe lo que es perdón, no ha experimentado esa gracia divina del perdón y por eso está incapacitado para perdonar. Es que el perdón de Jesucristo en nuestras vidas nos capacita para perdonar a otros. Gloria a Dios. Que de eso también hemos sido testigos, hermano Samuel. Usted lo sabe. Qué bonito cuando personas que de verdad, con motivos profundos de odio, de amargura, se han reconciliado, y no de una manera superficial, real. Gloria al nombre del Señor. Esto es lindo, hermanos, es precioso que hablemos de esto. Entonces vamos a ir terminando. Bendito el nombre del Señor, porque es importante esta parte. Bendito sea el nombre del Señor. Le voy a dar una tareita que ustedes la van a hacer conmigo en esta hora. Meditemos en Mateo 18, 21 y 22. Busque hermana Idalí por allí. Y usted me va a escribir de algunos apóstoles que usted los ha descubierto. Estos días me estaba diciendo Natica que está haciendo mi hija Natalia una tarea tan bonita, unos ejercicios para aprender y ocupar el tiempo en esos días de pandemia. Y es que hay pastores, psicólogos, jóvenes que ejercen esta profesión y están estudiando el perfil de cada discípulo, el perfil psicológico, su personalidad, porque lo que ellos hacen reflejan lo que son. Y eso ha sido siempre así. Usted no es lo que dice ser, es lo que hace. Amén. Y entonces están descubriendo. Veamos algunos aquí en Mateo 18, 21. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Noten otra vez. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Otra vez está hablando Pedro aquí como la víctima. Sí, no como victimario. Él es la víctima porque el otro pecó contra él. Como el otro no va a venir a pedir perdón, se lo vuelvo a decir. Y es que yo fue la que me ofendió. No. Hermano, usted no puede voltear al revés a esa persona. ¿Cómo lo hace? Vaya usted. Pedro dice: me ha ofendido tantas veces, una y otra vez me viene y me ofende, pues yo voy a ir a arreglarme. Y si él de pronto se anima y me quiere perdonar, ¿cuántas veces, maestro? Póngame una tarifa. El Señor le dijo: no solo 7, porque el mismo Pedro sugiere, hasta 7, no, hasta 70 veces 7. Y 70 por 7 son 490. Santo es el Dios del cielo, nos ayude Dios. Es un lenguaje figurado. Nadie ofende a una persona tantas veces porque es que no hay, óigame bien, dice por ahí el viejo dicho: no hay enfermedad que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Sea el Señor glorificado. Entonces tomen ustedes el perfil de algunos apóstoles. El apóstol Pedro, Tomás, hagan ese ejercicio estos días. Vayan sacando como la biografía de cada uno de ellos y digan, uy, este era así, este era así. Entre los mejorcitos se va a encontrar con Juan y Jacobo. Eran los más tranquilitos y eran los dos que le querían meter candela a Samaria, para que usted tenga una idea. Que Jesús brega con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Y no es un pretexto para que usted siga siendo la misma persona agresiva. Que es que yo soy así. Cuando venimos a Cristo tenemos que rendir eso. Amén, que cuando nos hagan una observación, aceptémosla con humildad. Aleluya. Pidamos perdón y propongamos no repetirla, no reincidir en ella. Ahí tenemos pues esa situación. Y usted lo va a hacer porque es que debe ser así. Mire. La tarea se escriba los nombres de 3 de los apóstoles que a su juicio necesitaron una dosis adicional de paciencia de parte del Señor. Aquí está uno, Pedro. Si yo estuviera en una escuela dominical pública y preguntara cuál es el otro, posiblemente ustedes me mencionarían a Tomás. ¿Lo recuerdan? Aquel que dijo, yo que cuento, a mí me dicen que resucitó, no. A mí hasta que no lo vea, lo palpe. Es más, que no meta mi dedo allí. Yo no voy a creer. Y lo dijo con arrogancia. Ay, Padre, Dios lo escuchó. Y a los 8 días, hermanito Tomás, venga para acá. Con qué paciencia el Señor bregó. Mira mis manos, le mostró las heridas. Mira, mete tu dedo aquí en mi costado. Todavía estaban las heridas allí. Uy, Padre, ese Tomás cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Dios brega con nosotros. Alabados al Señor. Y después busque ese otro apóstol y lo incluye por allí al ladito, con 3 nomás, y si quiere hágalo con todos. Luego que haga ese ejercicio, ¿por qué no hacerlo a nivel de grupo? Allá cada uno tiene su grupo, en la iglesia hay un liderazgo organizado así. Hagan ese ejercicio. Díganle, hermanos, vamos a escribir cuál de todos tenemos una necesidad de una dosis adicional de paciencia, de parte de otros para nosotros. Cuánta paciencia nos tienen que tener. Y vamos a descubrir que sí la necesitamos por nuestro temperamento, nuestro carácter. En la iglesia convergen todas esas personalidades. Imagínense en el 12 de Jesús, uno ladrón, que era Judas. Impulsivo, Tomás, incrédulo. Mateo había tenido su pasado porque había sido publicano. Judas, aquel cananista, un hombre que había sido revolucionario. Cada uno tenía sus virtudes y sus defectos. El apóstol que se recostaba al pecho fue el que vino a pedir permiso. Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego sobre esa gente y los queme? Señor lo miró y dijo, pero usted, ¿para dónde va, muchacho? Quieto ahí. Donde Jesús les haga un guiño pequeñito. Date el ojito, digo, amén. Acaban con esa gente, hermano. Mire, Dios a usted y a mí nos tiene mucha paciencia. Aprendámosla, ejercitémosla estos días. Usted, hermana, que se casó con ese hombre, y usted, hermano, con esa mujer, ustedes no se conocían. Por más que tuvieron un noviazgo o lo tuvimos, esa parte quedó allá porque ahí había mucha hipocresía, pero luego venimos a ver qué es lo que hay, qué es lo que está llevando a la gente a los divorcios. Consulte la página de la Secretaría de Integración Social, consulte también la página de la Notaría y Registro en Colombia y verá la cantidad de gente que se divorcia. ¿Sabe cuál es la primera causa? La incompatibilidad de caracteres. ¿Qué es eso? Las peleas mutuas, las agresiones físicas, verbales, todo eso los lleva a separarse. ¿Por qué? Porque descubren los defectos que hay, cada uno quiere ceñir al otro. No es así. Encontramos una pareja nuevos en Arauca, recién convertidos, y este hombre nos dijo, es que esta mujer yo la tengo que someter y la tengo que enseñar a obedecer. Él había sido agente de la policía y allá es con una rigurosidad que los trata, pero esta mujer era de un temperamento difícil. A base de consejos y de trato con Dios, me los encontré hace poco, ya son abuelos, alabados sea Dios, porque hace como 30 años pasó eso. Perseveran, sirven al Señor, son fieles, aprendieron a equilibrar las cargas, a ceder uno y otro para poder, óigame bien, sobrellevar las cargas los unos de los otros, que eso lo haremos en próximas lecciones. Entonces, mis hermanos, pregunta de evaluación para ir terminando. ¿Hay algo en mí que irrita a mi familia? Sean honestos. Pregúntense un momentito, tome unos segundos, ¿cuál es la conducta mía que más me molesta? El pero que siempre le ponemos a la comida. Ay, que no me gusta esto, ¿qué tal? Y a veces en el mismo comedor se forman las disputas, las contiendas. Se para uno molesto y se va
y deja la comida allí servida y altera el orden. ¿Quién de ustedes allí en familia tiene la humildad para decir yo soy la persona? Porque eso se puede. Una vez llego yo a una iglesia, no estaba el pastor, no había redes sociales, y llegué a visitar esa iglesia porque estaba en esa ciudad haciendo algunas diligencias, y me fui para allá, y resulta que el pastor había salido a hacer una gira, a apoyar otras iglesias, y había en la iglesia un conflicto entre dos personas que el pastor había dejado en responsables de los cultos. La persona más madura me dijo: hermano, tuvimos una discusión fea con el hermano fulano y el pastor nos dejó recomendado y yo estoy temeroso, ayúdenos en esto. Yo le hice esta pregunta, le dije: para que haya una discusión tiene que ser que uno de los dos se las da más que el otro. ¿Quién es el otro? Me dijo fulano de tal. Le dije: de los dos, ¿quién cree usted que tiene como esa supremacía sobre el otro? Me miró y me dijo: pastor, soy yo, porque yo soy mayor que él, yo soy más viejo, yo tengo más experiencia y él es más muchacho. Entonces yo reconozco, pastor, que yo le he dado duro, gracias por eso. Entonces usted, como el pastor le dio la misma autoridad, dijo fulano y fulano van a encargarse de los cultos, entonces sencillamente dentro en un acuerdo. Pastor, ¿nos puede ayudar? Claro que sí. Nos reunimos los tres. ¿Sabe que fue tan bonito esta persona mayor pidiéndole perdón al más joven? Porque yo lo he aconsejado. Sanaron y siguieron. Tuvimos una amistad muy hermosa con ese hombre de Dios que ya está en la presencia del Señor. Nunca fue un pastor y un evangelista, pero fue un cristiano maduro y aprendió que cuando uno tiene cierta supremacía, bien sea por edad, bien sea por jerarquía, bien sea por la razón que sea, y quiere someter al otro, es donde te encuentras resistencia. Y mire y verá que aún en los niños, cuando los queremos someter, ellos se arquean y se rebelan. Alce usted un niño que está jugando y verá que él manifiesta con su cuerpecito el rechazo a aquello. Él quiere estar en el piso, él no se deja alzar. Todo eso es la evidencia de que ya está mostrando el carácter, el perfil que va a tener. Llegamos a la iglesia, el Señor brega con nosotros, pero luego en la iglesia tenemos esos conflictos que no es bueno que los tengamos. Entonces, mi amada iglesia, hermanos, hagan esa pregunta a nivel de casa. Hágala con toda honestidad, hagan el ejercicio, aprovechen, no para ocultar defectos y para decir, y van orando por cada uno de los defectos. Y con toda humildad diga: el defecto tuyo es este, vamos a orar que Dios te ayude. Y Dios lo va a hacer. ¿Sí? ¿Oyeron esto? Y sepan hacer la oración, porque es que también en eso va. Mire, una vez, ay Dios mío, en este camino cristiano yo bendigo al Señor por las experiencias, todas ellas me han enseñado. Visité otra congregación y esa noche pues Dios habló a través de la palabra, y una joven vino y me dijo: pastor, yo tengo conflictos con el pastor por vínculo familiar. Él es casado con una hermana mía y yo quiero arreglar esto. Yo le dije: entonces vamos y oramos. Ella fue con humildad y le dijo: pastor, perdóneme, ¿qué tal? Entonces él dijo: arrodillémonos aquí. Y nos arrodillamos en el altar después del culto. Y él le impuso las manos: Señor, tenga misericordia de esta miserable vida, que hoy porque tú le hablaste, que vino a reconocer su lengua larga. Mira, Señor, lo chismosa que obviamente la ofendió con la oración. La otra se incorporó y se alejó, molesta y triste, todo porque no fue sabio. Y yo le dije: pero pastor, ¿cómo hace? Es que eso es lo que es. Le dije: no aproveche su jerarquía, bájese de nivel y dígale: está bien, yo la perdono. Pasado el tiempo y pudo ver esa sanidad. Es que bregamos en las iglesias, bregamos con las personas. Imagina una congregación grande, pero es que se hacen convitos aquí y allá, porque una congregación numerosa no se presta para la familiaridad. Si su iglesia no es tan grande, mejor, porque así madura usted más. En una congregación pequeña o mediana, uno desarrolla más fácil una vida cristiana. En una congregación numerosa, usted se oculta fácil entre el conglomerado y pasa inadvertido o inadvertida para el pastor, para los otros, y ese terreno lo puede aprovechar el enemigo para lanzar ataques a su mente, y como usted no es tenido muy en cuenta, puede hacer lo que quiera. Por allá le dice el enemigo: no, Dios lo está viendo donde vaya. Amén. Entonces haga ese ejercicio tan sencillo. Oigan esta otra pregunta: ¿tengo dificultades para relacionarme correctamente con algunos miembros de la iglesia? Piense en lo que ya usted de vida cristiana ha tenido algún conflicto, bien sea por sentimientos, por afectos, por circunstancias. Me cuesta. Hay algunos que dicen: pastor, es que yo lucho mucho con esto. Hay que seguir luchando, porque es que ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Cómo va usted a cambiar toda una congregación? Es imposible.
Los misioneros que han ido a servir al Señor, algunos han aprendido a base de tanta tristeza, y es que ellos van con la mentalidad colombiana, piensan como colombiano, como tal, en su cultura, en su comida, en su vestimenta, en su léxico, y quieren ir a implantar aquello allá. Ay, hermanos, han tenido unos tropiezos enormes, porque yo no puedo cambiar los términos. Un misionero decía, en Colombia no se come eso, en Colombia no se dice así, en Colombia, pues entonces, ¿qué le dijeron? Entonces vuélvase para su país. Y hubo que regresarlo, porque es que no puede usted cambiar todo aquello. Por eso, pastores que me oyen, cuando usted es trasladado y llega a querer imponer su pensamiento, su filosofía, es que es así, a menudo hay choques. Observe, óigame bien cómo es el pastor que estaba, cómo enseña o predica, cómo cantan, y usted trate de, en lo que sea posible, como asemejarse al otro, y si hay que hacer cambios, hágalos de una manera paulatina, sabia. Que ahora llegué yo y ahora sí, que esto y lo otro, a menos que sean demasiado evidentes las falencias, sea bendito el Señor. Todo esto tiene que ver con relaciones interpersonales, con afectos, con la relación social, y mire que estos días que estamos ausentes de la iglesia, se incrementaron los conflictos en las casas. Mire, lo que demuestra que sí había situaciones allí y que hay, que están latentes. Por eso, ay hermanos, Dios nos ayude. ¿Tiene dificultades usted? Y si las tiene, ¿por qué no orar en esta mañana? Que el Señor nos ayude. Por último, ¿qué estoy haciendo hoy para mejorar mi relación con aquellos que son difíciles de soportar? ¿Qué ejercicio está usted haciendo? Y yo se lo voy a dejar para que usted lo haga. Ya no a nivel de familia, no. Hágalo esta tarde o esta noche en su cuarto. Tome una libretita de apuntes y acuérdese de la mayoría de nombres de sus amigos y amigas de la iglesia. Si es en el campo juvenil, ponga a los jóvenes. Si es en el campo de las damas, coloque las damas. Si es en el campo de los caballeros, caballeros. Si es en los grupos, en cada grupo de ministerio, en el ministerio carcelario, en el ministerio de mujeres, coloque los nombres. Y luego analice esos nombres y escriba, oiga esto, este ejercicio da resultados. Escriba 3 virtudes y 3 defectos de esa persona. ¿Qué virtud es puntual? ¿Qué otra virtud es amable con la gente? ¿Qué otra virtud es obediente? Bueno, 3 virtudes: la amabilidad, la obediencia, la puntualidad. ¿Qué defectos tiene? A ver, ¿qué defecto? Y ahí usted descubrirá y lo va a poner del otro lado, y luego va a orar: Señor, conserva en mi hermano esto y acrecéntalo. Y esta parte, ayúdalo a entenderlo, líbralo de los errores que le son ocultos. Y luego, cuando esto esté hecho, usted va a descubrir que así como usted escribió los nombres de aquellos, otro lo tiene en la agenda, o la tiene en la agenda y está orando por usted. Hermanos, en la iglesia aprendemos esto. El mejor escenario para uno dirimir conflictos es en las iglesias. ¿Se han encontrado en las iglesias situaciones así? Se las he contado. Ahí tengo el librito, se llama Más allá del odio, escrito por el pastor Eduardo Cañas Estrada de Bogotá. Él tiene la iglesia ahí en la 13, con Boyacá, por ahí una iglesia grande, y este pastor escribió ese libro. No está en las librerías, pero a mí ese libro sí me llegó al alma, porque habla de una mujer que fue abusada cuando tenía 13 años, y esta mujer se hundió en la maldad. El hombre que la abusó la embarazó, y esta mujer cogió un odio desde los síntomas del embarazo de ese bebé, pero odio, terrible. Y entonces intentó abortarlo por todos los medios. Ella tomó cantidad de pastillas en serie, ella se golpeaba el estómago y no pudo matar el bebé. Y entonces sentenció, dijo: el día que nazca lo ahorco, porque lo odio, es el fruto de aquel abuso. Y esta mujer terrible, hermano, entonces le quitaron el bebé, la llevaron a maternidad y ahí mismo no se lo dejaron ni siquiera ver. El bebé lo separaron de ella, le cortaron el cordón umbilical y ella nunca vio ese niño, para que no lo matara, porque ella lo pronunciaba y lo decía. Y en ese afán, esta mujer se dio a buscar, cuando ya salió de su parto y se hizo 16, 17 años, el odio: me desgraciaron la vida, decía. Textualmente, yo no uso mucho esa palabra, pero ella la pronunciaba. Y se dio a buscar a ese hombre, y búsquelo, y duró más de una década, como 2, buscándolo. No lo halló. Esta mujer, en ese afán, en ese deseo de venganza y con su corazón lleno de odio, se descendió a la prostitución, a la drogadicción, al crimen, al alcoholismo. Estuvo en la cárcel del Buen Pastor. ¿Qué no hizo esa mujer?
cosa terrible, estando en la cárcel del Buen Pastor. Esa historia es real. Un pastor extranjero, una vez que yo la narré en una, no recuerdo en qué país, me dijo, tienes una mente imaginativa. Y porque le dije, no, eso lo leí yo en un libro. Y se lo mandé, adorado sea el Señor. Y él le dijo a la esposa, aquí tengo café y tengo agua, nadie me llame, apago el celular hasta que no termine esta historia porque es una narrativa. ¿Sabe qué pasó con esta señora? Estando en una cárcel, escuchen esto, dice que llegó un joven a predicar a ese patio, pero llegó a buscar a la mamá que estaba interna, vino de otra parte del país allí, y esa noche anterior la mamá de ese muchacho había sido muerta por esta mujer, y en la cárcel existe el secreto, nadie vio nada. Así que allí estaba esta mujer oyendo a este joven que dijo, aquí saben de mi mamá, ¿quién de ustedes sabe de ella? Nadie, un silencio total. Y entonces el hombre llevaba la Biblia, el ramo de flores y el presente para la mamá. Dice que se quedó mirando el grupo de mujeres y miró, oígame bien, coincidencialmente dirían algunos, a ella, y le dijo, venga usted, y la llamó al frente, le dijo, usted sabe quién le quitó la vida a mi madre, aquí está este regalo, aquí está esta Biblia, léala. Ella dice que sintió un redarguir de conciencia. Él se fue y no lo volvió a oír hasta unos 2 o 3 años después, cuando, carcomida por un cáncer, la sacaron para que la llevara a morir en la casa una comadre de ella. Ella había en ella odio hacia el hijo que había tenido por fruto de la violación, odio al que la abusó, odio a todo el mundo. Ella dice, yo odiaba a la sociedad. Oiga, hermanos, y esta mujer, un día, una tarde, muy enferma, dice en la narración que ella sentía que se iba a morir, y el cargo de conciencia le dijo a la señora, lléveme a una iglesia, yo necesito ir a rezar porque yo estoy que me muero y yo tengo muchísima carga de pecado en mí. Se fueron en el frío bogotano y dice que iban para una iglesia muy famosa allí, una parroquia católica, se llama el 20 de julio, es un lugar de peregrinación, es enorme. Yo nunca entré a ella, pero sí sé dónde queda. Pues bien, en el camino, que era largo unas 12 o 15 cuadras, se cansó la mujer y le dijo, yo no puedo caminar más, no siento fuerza, yo voy a morir aquí. Y pasaron frente a una iglesia sencilla, pequeña, una iglesia cristiana evangélica. Ella le dijo, la señora le dijo, entremos, aquí también rezan por la gente. Vamos, entremos. Y entraron y se sentaron en la última banca. Miren el Dios del cielo lo que hace, bendito su nombre. Se sentaron. La otra enferma allí, ya casi moribunda, dice que de pronto empezó a agudizar el oído y le dijo a la comadre esa, en la vida inconveniente, ese predicador lo conozco, pero imposible, sí lo conozco, pero si es la primera vez que entramos aquí, usted nunca ha venido, sí, ese hombre, a ese yo tengo que pedirle perdón, él fue a predicar a la cárcel hace como 3 años, ese tono de voz, esa predicación, eso me es familiar porque a nosotros los predicadores por la voz nos conocen, alabado sea el Señor. Uno lo oye, así no lo vea, pero inmediatamente uno identifica esa voz y la asocia con la persona que la tiene, como es obvio. Vamos, entonces ella se va a incorporar un momentito, es que necesito hablar con él, le dijo a la mujer, y era correr para el frente. Ya estaba el culto, la predicación terminando, y cuando él invitó a aceptar a Cristo y pasar, esta mujer con la poca fuerza que tenía le dijo, vamos, yo necesito hablar con él, y al pie del altar empezó a pedirle perdón en voz alta. Yo fui la mujer interna aquella que usted fue a visitar y que le entregó la Biblia, y cuando fue a visitar a su mamá yo le quité la vida antes, la ayudé a despedazar y le echamos en bolsas de aseo, yo soy la culpable, perdóneme. Y empezó allí, hermano, la gloria de Dios. El predicador descendió del altar, abrazó a la asesina de su madre con abrazo de perdón y hubo una reconciliación. El culto continuó, pero vaya sorpresa, que es ahí donde viene, ¿verdad?, el asunto, tan como Dios arma todo. El pastor de esa iglesia, que hacía muchos años, ella pues obviamente no lo había visto desde que era una jovencita, era el hombre que la había abusado cuando era un joven inconverso, llevado del diablo. Dios salvó a ese hombre, le dio la gracia para predicar y al que pastoreaba esa iglesia. De manera que cuando ella pronuncia ese nombre y le dice, yo necesito perdonar a fulano de tal, se sorprendieron los que oyeron ese nombre porque era el nombre del pastor. Ese es el que me abusó y qué tal. Y otra vez más llanto, más reconciliación, más perdón, alabados al Señor. Pero antes que el culto terminara,
Resulta que el joven que estaba tocando en la alabanza en aquella iglesia, sin que ese pastor lo supiera porque lo había registrado con otro nombre y apellido, con otro apellido más bien, era el hijo de los dos, el fruto de la violación. Cuando la historia le fue narrada porque se la habían contado, este muchacho tuvo el gozo, sin conocer ni a papá ni a mamá, de descubrir en la misma iglesia. Cuando yo conté esto, fue que me dijo el pastor aquel, me dijo, eso no, demasiada coincidencia. No, en Dios no hay coincidencias. Por eso hoy yo no sé qué amargura haya en cada hogar ya. Lo que sí sé es que hay un Dios que quiere perdonarnos y ayudarnos a soportarnos mutuamente. Usted tiene defectos, yo los tengo. Ella los tiene, yo los tengo. Para vivir 31 años de vida es porque nos hemos aprendido a soportar mutuamente. Esposos que me oyen allá, miren ustedes los años que llevan. ¿Por qué llevan así? Porque han podido soportarse. Además de amarnos, nos soportamos, porque es que de eso se trata, para que nos soporten. Tenemos que soportar. Hijos, vamos a orar en esta hora. Hermanos y hermanas, entre ustedes, tómense de la mano allá si es posible. Vamos a hacer una oración real en esta mañana. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que se acerque a nosotros con su gracia salvadora. Amén. Y ustedes, hermanos, mire, ya tenemos aquí en el Facebook 461 hermanos. Y tenemos aquí en el YouTube 580. O sea, tenemos más de 1000 hermanos, más de 1100 aquí conectados. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos ustedes de alguna manera saben, hermano que está en el extranjero, en Colombia, la naturaleza humana es la misma, donde quiera vamos. Pastor, que de pronto me estoy oyendo, disculpen. Usted sabe que fuimos llamados por la gracia de Dios. No es por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Amén, amén. No se enseñoree de la congregación. Trátela con la paciencia con que Dios nos trató a nosotros, no con la alcahuetería y tolerancia, pero en esta mañana vamos a orar todos. Vamos a pedir al Señor que nos perdone y que nos dé la fortaleza para ayudarnos mutuamente y que podamos, como dice el texto original, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Padre Celestial, en esta mañana todavía, aleluya, en unión de mi amada esposa, te doy gracias. Padre querido, como Señor, también de mis hijos y nietos que están allí en la parte alta, aleluya, porque están pequeñitos ellos y aquí de pronto nos interrumpen con su intervención. Señor, pero allí tú los conoces y nos estás ayudando y nos ayudarás. Te agradezco, Señor, amado Dios, y te bendigo por esta palabra que nos ayudas a ver dentro de nosotros cuán frágiles, vulnerables somos, cuán egoístas a menudo también somos, cuánto queremos imponer nuestro carácter, nuestro punto de vista. Perdónanos, Señor. Cuántas veces ofendemos en palabras, en actos, en actitudes. Señor Jesús, oro por aquellas vidas que luchan para poder perdonar, que albergan en su corazón el resentimiento, la amargura. Mira que si tú los mirases desde ese punto de vista, nadie podría sostenerse en pie, porque tu palabra dice que si mirases a la iniquidad nuestra, ninguno podríamos permanecer delante de ti. Gracias porque nos ves a través de los ojos de compasión, de misericordia, como esta historia que acabo de rememorar y resumir aquí a mis hermanos por este medio. Tú perdonaste a aquella mujer profundamente afectada, cargada de odio, la sanaste de su cáncer físico y de su amargura espiritual. Perdonaste a ese hombre que había sido un abusador, perdonaste a ese jovencito resentido, lo pusiste en un altar, perdonaste a aquel joven, aleluya, que a su vez pudo perdonar a quien le quitó su querida madre. Bendito, aleluya. Gracias, Señor, porque eres el Dios que nos capacitas. Has perdonado a asesinos, verdugos, hombres y mujeres depravados en una condición moral de miseria, atados por los demonios, han sido libres en el nombre de Jesús, esclavizados por toda suerte de amarguras. Señor, perdona que este tiempo de reflexión
hermanos, quietud que en debemos de casa amarnos, nos que lleve, debemos de Señor, a ello. perdonarnos. Y Que haya cuanto más amor en cada familia, familia, entre que esposos, los que ya entre tienen uso de hijos, razón puedan aprender a familias, tolerarse Señor, y a cercana, soportarse lejana, mutuamente, mi que Padre. podamos vivir en Bendito armonía, sea tu poderoso nombre. Dios, Sí, Señor. en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Amén. Jesús. Gloria al Señor.